hablar en contra del matrimonio gay, un poco más lo prenden fuego. Le tiraron con mortero, le tiraron, consultaron, le dijeron de todo por decir lo que Dios dice en la palabra de Dios, ¿no? Que es ilegal ante los ojos de Dios, lo digo con otras palabras, que es ilegal. O sea, hay una secularización de la sociedad en la medida que nos apartamos de la palabra de Dios. Por eso es necesario que la iglesia esté encendida. Porque no salimos a la calle y terminamos hablando con cualquiera y admitiendo en nuestros corazones que esto está bien, que aquello está bien y lo otro está bien. Y cuando nosotros fuimos plantados, fuimos dejados acá para hacer una señal indicadora por medio de la palabra y decirle con mucho amor que lo que está mal y lo que está bien, y que tiene que tomar sus decisiones, ¿no? El que quiera vivir el pecado, vivirá el pecado, pero sí nosotros debemos advertir que hay una consecuencia de eso. La consecuencia no solo es que se vaya al infierno, que acá va a ser un infeliz, hombre o mujer, va a vivir como un infeliz, ¿no? Una persona sin felicidad, ¿no? Pero que también hay otra oportunidad, que es la de ponerse en pie en la vida, empezar a caminar de la mano de Dios, ¿no? Y que esa felicidad vaya creciendo. No es que de un día para el otro, la vida es un color de rosa, sino que vamos paulatinamente entendiendo los planes de Dios, los propósitos de Dios, y nuestra vida comienza a cambiar de una manera poderosa. Juan 11, verso 25 en adelante, dice así la palabra: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos hay que creen esto en esta noche? Diga gloria a Dios. Si usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. Y esa vida eterna nadie se la puede arrebatar, ¿no? Sí, la falta de señorío se la quita, ojo. Claro, entrar en teología es muy complicado, ¿no? Nadie te puede quitar lo que Dios te dio, salvo que vos lleves una vida tan licenciosa. Y cuando digo licenciosa, no solo me estoy refiriendo a la carnalidad, a lo que llamamos pecado, sino también a una vida sin compromiso. Cristo no es el Señor, y de esto lo tenemos que dejar bien en claro. Cristo no es el Señor de aquellos que se niegan a vivir bajo el señorío de Cristo. Cristo solo es el Salvador. Cristo no es el Señor de aquellos que se niegan con su conducta a que Cristo sea su Rey, su Señor. Quiere decir, ¿qué quieres que haga? Esos corazones que continuamente se están comunicando con Dios, ¿qué quieres que haga? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Me siento o me paro? ¿Avanzo o me detengo? ¿Compro o no compro? Que gente que lo consulta en todas las cosas de la vida, ¿no? En el matrimonio, en lo laboral, en cosas que aparentemente no tienen nada que ver con la religión, porque Jesús no es religión, sino que es vida. Y al ser vida, Él se mete en tu vida, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Pero interesante la declaración, y esto es una declaración teológica impresionante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la resurrección. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios. Una expresión teológica impresionante que cuando vemos nuestra sociedad se ha diluido, porque nuestra sociedad, vimos el viernes, si bien el himno uruguayo habla de un montón de cosas, pero hay unas cosas que no puede entrar. No puede entrar a internet, no es que no puede, me olvide, para ver el himno uruguayo cuando habla del arca de Israel. El himno uruguayo habla del arca de Israel, o sea, que aquellos que escribieron el himno uruguayo tenían una conciencia mayor que la de la sociedad actual de lo que era Dios, de lo que era su presencia, de lo que podían hacer, más allá de que ellos hayan vivido bajo la presencia de Dios o no. Sería interesante que lo busquemos después en internet. Himno uruguayo todo completo, ¿no? Como se canta en la escuela, todo completo, ¿no? Debemos vivir bajo el señorío de Cristo para que esa misma gloria de Dios pueda caer sobre nosotros. Semana Santa no es las domas. ¿Se puede ir a las domas? Claro que sí. A mí mucho no me gusta todos estos gauchajes porque yo nunca fui gaucho, ni parecido, ni viví cerca, ¿no? Pero acá veo que mucha gente le gusta y está bárbaro, ¿no? Se puede ir a mirar y puede ser un buen espectáculo, pero se puede ir a escuchar a Montaner, que es hermano en Cristo, a la fiesta de la cerveza, claro que se puede, ¿no? Lo malo siempre son los extremos, no ir a un lado o ir al otro. Pero los conceptos que vos tengas
los principios que vos tengas en tu vida van a hacer que vos vivas de acuerdo a esos principios, ¿no? Tus principios te van a dar dirección, ¿no? Entonces yo debo saber lo que es Semana Santa para vivir Semana Santa en mi interior, y tarde o temprano eso va a salir en mis conductas, en mis pensamientos, en mi hablar, ¿no? No voy a llevar una vida ruinosa, arruinada, y voy a arruinar la vida de los que me rodean, porque tengo principios de lo que es Cristo que vive en mí, que yo vivo en Él por la eternidad y que nada me va a poder robar la vida eterna. Diga gloria a Dios. Quiero que, a ver, busquen nada más que Génesis 50, vamos a ver solo un pasaje porque habría que leer todo. Habría que leer muchos versículos, pero solo uno. Cuando Jacob murió en Egipto, ¿se acuerdan? José era un hombre políticamente encumbrado, entró como esclavo, terminó siendo el segundo del gobierno, llegó a tener mucho dinero, en su casa en Canaán estaba pasando mucha hambre por cuestiones de sequías y esas cosas, hasta que sus hermanos fueron a buscar comida, se encontraron con el hermano, se llevaron la sorpresa de la vida, que creían ya muerto, ¿no? Y se encontraron con que era el hombre fuerte de Egipto, ¿no? Él hace toda una trampa, se queda con el menor, vos conocés la historia, van a buscar al padre, a Jacob, y lo traen, ¿no? Y José determina un territorio, el mejor territorio para que su familia se quedara, pudieran criar a sus hijos, pudieran vivir bien, y así fue. Con los años, Jacob se muere. Y ahí es donde entran los principios, esto de vida eterna. Basta escuchar hoy a alguien por la radio, hay cada uno que habla que aparentan ser muy inteligentes y no creen ni siquiera en ellos mismos, ¿no? A Jacob dice la Biblia que lo embalsamaron. A ver, verso 2, capítulo 50 de Génesis, verso 2. ¿Lo tienen? Dígame amén, por favor. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Por qué? Porque lo tenían que llevar de vuelta a su tierra, a la tumba de su padre, ¿no? Como era la costumbre. Cuando moría alguien, no importa cuántos kilómetros, cuántas naciones haya caminado, lo iban a traer los familiares para que estuvieran en la tumba de su padre y así descansaran en paz. Se prometían en vida. Cuando yo muera, los viejos le decían, cuando yo muera vas a agarrar mis huesos y los vas a llevar a la tumba de mi papá, porque ahí hay un lugar designado para mí, ¿no? O sea que el concepto de la vida eterna se ha manifestado a través de los pueblos, a través de la historia. No importa que sean hebreos, no importa que seamos cristianos, no importa que sean árabes, el concepto de la vida eterna o de la vida más allá de la muerte, ¿no? Ha trascendido a los límites sociales, ¿no? Muchos pueblos creen en la vida más allá de la muerte. Aún aquellos que dicen no creer en nada, dicen que creen en la reencarnación. O sea que después de la muerte se van a reencarnar, aunque sea un poquito, pero tienen la esperanza de reencarnarse en algo. Un poquito de expresión mía, ¿no? Pero creen que en algo se van a reencarnar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque están pensando en la vida más allá de la muerte. Así que este cuerpo, todo ese proceso duró 40 días, José llevó a sus padres, ¿no? Si Jacobo hubiera sido egipcio, lo hubieran enterrado de otra forma, ¿no? A los egipcios les ponían, por ejemplo, le hacían dibujos, unas cosas medias raras, difíciles de explicar, que hablaban de la vida eterna, y lo enterraron, por ejemplo, cuando se moría alguien que era importante, como el papá de José, porque José era importante, su familia es importante, porque vos sos importante, tu familia es importante. Cuando se moría alguien, por ejemplo, mataban a sus perros, a sus gatos, las mascotas, también las embalsamaban para el viaje, porque su mente estaba en la resurrección, para que cuando resucite con su mundo cercano, ¿no? Mataban al bobo y lo embalsamaban, lo ponían a la tumba, al lado de la tumba, en este caso de Jacob, ¿no? Si fuera egipcio, pero como no era egipcio, lo embalsamaron y a su tiempo lo llevaron a la tumba donde estaba Abraham, ¿no? Pero si hubiera sido egipcio hacían eso, le ponían comida en la tumba, porque hablaban de un viaje astral, ¿no? Y en el viaje por ahí la cabeza le daba hasta ahí, ¿no? En el viaje por ahí tenían hambre, entonces metían comida porque cuando el viaje se iniciara y pasaron los días y pasaron eso, hasta las pirámides de Egipto son, ¿no? Leyendo, las podemos definir como naves, ¿no? Con todo cuando enterraron a los faraones, le pusieron todo lo que necesitaban para el viaje al más allá.
desde las riquezas para que cuando resucite sea rico, desde animales para que cuando resucite su mundo cercano también estuviera ahí, ¿no? O sea, esos conceptos de eternidad han estado a través de los pueblos y a través de la historia, ¿no? Los romanos también sepultaban a los muertos con comida, ¿no? Hasta mi papá me contaba, mi papá de chico estuvo en la Guerra Civil Española, ¿no? Y él me contaba que España traía a los moros, los africanos, tuvieron una cultura creo que de 800 años en Europa, dejaron mucha arquitectura, hasta el día de hoy está, ¿no? Y los moros, como tenían otro pensamiento en cuanto a la vida eterna, los mandaban al frente de la batalla. Era una guerra civil, pero de envergadura. Así que los moros, como creían en la resurrección, decían, estos locos los mandamos al frente, y el gobierno, pero no estamos hablando de tantos años atrás, ¿no? Los mandaba al frente de batalla. Y los moros se tiraban hacia la muerte porque querían resucitar en su país, entre medio de sus paisanos. Entonces, cuando mataron una cantidad, los que quedaban atrás, mi papá me contaba esto, dice que se escribían cartas. Y las cartas decían, llegó fulano, llegó mengano, o sea, los muertos. Llegó el que había muerto primero, segundo, ¿no? Hasta que se empezaron a dar cuenta de que no llegaban. Y entonces después tuvieron todo un celo de ir al frente, toda una revuelta interna en el ejército, que el ejército contrataba, eran mercenarios, ¿no? Contrataba a los moros para pelear no sé contra quién, ¿no? Y a lo último no querían dar su vida porque se iban dando cuenta de que no resucitaban, no sé si en su tiempo o su teología no daba resultados. Cuando los sepultaban, tengo un tío que estuvo en la guerra, en esa guerra, y él me contaba que comían hasta ratas, tenían una hambre bárbara. Pero cuando moría un moro, como les pagaban, tenían buena plata, compraban comida, y debajo de la cabeza del moro le metían una buena cantidad de comida para el viaje. Iban los otros soldados que no creían, le robaban la comida, toda una historia, toda una historia. Pero el concepto del más allá, el concepto del viaje hacia el más allá, era lo que Jesús estaba queriendo establecer. Esto se vio también en nuestros indios de acá de Latinoamérica. Muchos cuando morían los enterraban con sus mantas, con sus armas, porque para que cuando resuciten no estuvieran desarmados, ¿no? Eran guerreros. Entonces, más que comida, pensaban en seguir peleando, defendiéndose o conquistando según fuera el desafío. Pero siempre parecía esto. Por ejemplo, acá eran los moros, el pensamiento de la historia que me contaba de chico mi papá, y ellos habrán creído que la resurrección era una tardanza. O sea, ¿qué pasó? Vamos a poner un nombre, que estoy seguro que no era. Carlitos, que murió en la batalla, y le escribieron los paisanos en África, y llegó Carlitos. No llegó. ¿Qué habrá pasado? Que Carlos no llegó, siguió su vida, yo no vi morir, ya tenía que estar allá. ¿Cómo es que se tardó Dios en resucitar a Carlos? Para algunos la muerte es una tardanza. Todos nosotros hemos perdido algún ser querido. Nuestras experiencias espirituales determinan la paz que se establece en nosotros, de acuerdo al conocimiento que tengamos de la muerte y de la vida eterna, ¿no? Si bien la muerte siempre duele, porque donde hay amor, si hablamos de un ser querido, donde hay amor, si no lo querés es que estás enfermo. Si no te duele cuando partió, es que algo mal está en tu cabeza, ¿no? Pero si vos le brindaste ese amor, si amabas a esa persona, por más que se vaya con Jesús, vas a saber que te duele, ¿no? ¿Por qué? Por el amor, justamente, si es mamá, papá, la abuela, el que fuera, ¿no? Pero hay veces que la muerte parece una tardanza. Quiero que vaya a ver al verso a Juan, y que capítulo 11, ¿no? Estamos en Juan, desde el principio, a ver, estoy volviendo atrás. Juan capítulo 11, pero sí, ahora del verso 1. Dice la palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana María, que nos lo dice, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, una real tardanza, ¿no? Evidentemente algo quería mostrar, manifestar a Jesús,
en medio de las crisis, en medio de la muerte, ¿no? En eso, lo que le manifestó al mundo, hay poco tiempo después cuando dio su vida en la cruz, ¿no? El viernes todos llorando, lamentándose, ¿no? Y todos esperando, se acabó el sueño, algunos hasta hablaron de volver a las redes. ¿Qué hacemos ahora? Se murió Jesús, ¿no? Y yo me vuelvo a pescar, y bueno, yo voy con vos, ¿no? Y estaban tratando de reordenar, de direccionar su vida ante el desastre de lo que había pasado. Sus sueños se habían derrumbado, la muerte le había puesto un final a los sueños ministeriales, a los sueños de cambiar el mundo, de la opresión romana y de todas las cosas que ellos vivían, ¿no? Y que parecía un retardo en la visión, hasta que el domingo llegó y se encontraron con que Jesús estaba vivo. Diga gloria a Dios. Y se dieron cuenta que no era ningún retraso, sino que también esa muerte no era para muerte, y cuando dice muerte, muerte eterna, sino para que el Padre sea glorificado. Dígame amén, por favor. Lo mismo pasa con tus crisis o con las mías, ¿no? Lo mismo pasa con tus problemas y con los míos. No es que Jesús no reacciona, el Espíritu Santo no reacciona a tiempo para sacarte de tal o cual situación, sino que es para que Él sea glorificado. Cada motivo de oración que vos y yo tenemos no es porque Él está esperando a ver si lo convencemos, si le doblamos un brazo a través de la oración, sino que es para darnos el tiempo para que el Padre y Él mismo sean glorificados. Está esperando también a ver esa conexión, esa intimidad que nosotros debemos tener de manera continua, no solo cuando tenemos problemas, para que nuestras crisis sean vencidas y el Padre pueda estar obrando. Así que lo mandan llamar, desde Betania lo mandan llamar, le piden ayuda. Jesús oyó que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, pero parece un descuido, una tardanza, se quedó 2 días más. Claro, la lectura que hacen María y Marta, la hermana del difunto, es una tardanza, porque después cuando viene 2 días más tarde, Jesús va, ¿no? Dice, pero si hubieras estado acá, se lo echan en cara. Marta y María estaban, María fue la que le derramó todos sus ahorros en ese perfume tan caro, ¿no? Y Marta, ¿te acordás que había estado en la casa y ella alabando hasta que la sentó, le hizo entender que Él era lo más importante, la palabra era lo más importante? Bueno, acá la que salió corriendo fue Marta, un poco, me imagino yo, para echar en cara también. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Empieza toda una conversación que no era una muerte, el fin no era la muerte, sino que el Padre se glorificara, y le pregunta dónde lo enterraron. Viene corriendo la hermana, alguien la avisa, María, alguien la avisa, todavía no se había dado cuenta, nadie le dijo que Jesús estaba ahí en el camino, cerca de la casa, que había llegado. Y van y la avisan a María, y cuando la avisan también sale corriendo. Y viste que yo el otro día te hablaba de que hay gente que te come la cabeza al hablar. Cuidado con las palabras que entran a nuestro corazón. María era la espiritual, Marta era un poco más la impulsiva, la que no se dejaba guiar tanto por el Espíritu. Pero cuando viene María, dicen las mismas palabras que Marta le había dicho a Jesús. Ni buen día, ni hora, ni llegó el Señor, ahora tenemos oportunidad. Le dijo, si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. O sea, se dieron tanta rosca entre las dos, tanta manija, y el Señor, y la tardanza, y al final mi fe despreciada. ¿Y por qué no obra en mi vida? Si él está en mi vida, ¿por qué perdí el negocio? ¿Por qué mis hijos cayeron en la droga o son desobedientes? ¿Por qué mi señora? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué mi economía? Y todos los problemas que vos y yo le querramos tirar por la cara al Señor. Sin embargo, por la fe, diga conmigo, por la fe. Por la fe. Tu problema, tu crisis, mi problema, mi crisis puede terminar siendo un motivo para que el Padre se glorifique. Dígame, o sea, el problema está, la crisis está. Realmente, Lázaro estaba muerto. Es más, una de las hermanas le dice, pero mirá que hace 4 días que se murió. Según la versión que leas, dice, pero ya está hediondo. Ya da olor, claro, 4 días, imagínate. Se descompone un cuerpo en pocas horas, 4 días, ya un olor que no se bancaba, ¿no? Pero hace 4 días que se murió, no se puede entrar a la tumba del olor que hay. Está totalmente descompuesto el cuerpo. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén. O sea, siempre hay un desafío de parte de Dios, y yo quiero que vos le apuntes tus cañones, le apuntes con tu mente, con tus oraciones, a tus crisis y a tus problemas.
para que, como recién se cantó, podamos resucitar la esperanza en cuantas crisis y problemas podamos tener. Cristo es el Señor, y a lo que a nosotros nos parece tardanza, solo por nuestro carácter, porque muchos somos como María, que queremos las cosas para hacer, y si Jesús no las hace ahí, ayer, para mí ya es tardanza, pero en realidad es esto, es mi problema, es mi problema, es mi dificultad. Jesús se toma el tiempo que se tiene que tomar para cambiar la cabeza. Diga, cambiar la cabeza. Porque si no cambio la cabeza, no cambio la manera de pensar. Y si no cambio la manera de pensar, siempre voy a estar viviendo las mismas cosas. Siempre voy a estar en las mismas derrotas, en los mismos cuestionamientos, en las mismas quejas. Aunque no lo estés viendo, esperarlo. Aunque tenga la mano vacía, siempre te lo digo, tenés fe, tenés esperanza. Aunque la visión solo es una palabra, dice Habacuc. Porque cuando hablamos de visión, no la izquierda, y la visión es una palabra. Viene Jesús y te habla. ¿Qué le dijo a las mujeres que estaban en la tumba, que estaban afuera espiando? Escucharon un ruido, los ángeles algo habrán hecho, y las mujeres se asomaron la cabeza porque tenían miedo, y vieron a dos ángeles en la tumba, y uno la llama por su nombre. Jesús, cuando se le apareció a las mujeres, no la conocían. Pero él vino con una revelación. ¿Cuál era la revelación? Una palabra. Llama a una de las mujeres por su nombre. Y cuando la llama por su nombre, el entendimiento se abre. Cuando solo le dice el nombre, es como si alguien te dijera, o a mí, José. Y ahí se me abren los ojos. Señor, eres tú. Claro que soy yo. No te dije que iba a venir por vos. No te dije que iba a resucitar. Andé a decirle a los demás que estoy vivo. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo una palabra. Diga solo una palabra. Por eso Habacuc dice, sin la visión, sin la palabra. Por eso es importante que vos y yo tengamos una palabra, una visión para nuestros días, para nuestra vida, una visión en lo personal, como padre, como esposo, como hijo, una visión como pastor. Y si la palabra tardare, aunque tardare, esperala. Si tenés la mano vacía, no te calientes, no te enojes, esperala. Dios está en control. Lo que para vos y para mí es tardanza, para Él no es tardanza. Él ya está obrando. Dígame amén. Dígame amén y denle el aplauso a Jesús. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y en el verso siguiente, Habacuc dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero lo interesante es más el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Tu fe va a cambiar la crisis en la gran oportunidad de que Dios sea enaltecido, de que el Padre, de que Jesús sea enaltecido, de que podamos abrirle el corazón en nuestra enfermedad, en nuestra escasez, en nuestras crisis. Señor, me duele. Señor, me duele. Y golpearemos las puertas de su corazón en oración cuantas veces sea necesario. Y tarde o temprano el Señor va a obrar. Diga gloria a Dios. Él va a obrar. Así que tu crisis no es eterna, tu necesidad no es eterna, tu enfermedad no es eterna. Lo que debe ser eterno también es tu fe. Amén. La esperanza que tenés de que Jesús va a darte una respuesta para sacarte de la crisis. No es tardanza, no es tardanza, sino que Dios ya está obrando a favor de los que tienen fe. Así que tenga esperanza de que Dios lo va a hacer. Así que Lázaro enfermo, el Señor amaba esta familia, ¿no? Yo no voy a hablar cosas que la Biblia no dice, de intimidades. Pero Jesús con esta familia tenía algo especial. Yo me imagino que iba a comer de vez en cuando. María o Marta le prepararían un guiso de eso, ¿viste? Portentoso, de eso. Señor, vení, que hoy me mandé un guiso. Te vas a chupar los dedos. Y yo me puedo imaginar a Jesús ahí haciéndose un ratito por ahí a comer lo de Marta con los amigos, ¿no? Porque dice que Lázaro era amigo de él. Que es más, cuando le pregunta a la hermana, ¿dónde lo enterraron? Vení que te muestro, y lo lleva. Y atrás iba un montón de judíos, porque dice que estaba a 15 estadios. Estoy buscando un estadio que tiene 185 metros. 15 estadios, vos mirá lo que tardó Jesús, ¿no? Dice que tardó 2 días en hacer, o sea, en disponerse a hacer 2.775 metros. No sumó los 3 kilómetros. En menos de 3 kilómetros, a menos de 3 kilómetros vivía Lázaro, su amigo. Pero Jesús tenía otros planes. La familia, claro, quería que no pasara por la enfermedad, quería que no pasara por la muerte. Que solo 3 kilómetros, no pudo venir antes. Si se tomaba un burro, lo traía, una carreta. Che, ¿qué falta
de voluntad, qué falta de ganas que le puso el Señor. Tanto amigo, pero mirá cómo dejó que se muera, ¿no? Y no hizo nada. 2.775 metros y solo dijo una palabra: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se glorifique el Padre. Digan gloria a Dios. Yo le puedo hablar a tu enfermedad, a tu crisis, a tu problema, pero lo importante es que vos también le hables. Y que le hables al problema que yo sé que tenés hoy y le diga, y lo llames por su nombre, problema, pero lleva un nombre tu problema, como lo lleva el mío también, ¿no? Vos no sos para arruinarme la vida, sino para que a través de esta crisis mi Salvador sea glorificado. Yo sé que Él va a hacer algo, no está distante de mí. No está distante de mí. No sé si serán 15 estadios, 10, 5, 50. Pero la distancia para Jesús y mi vida no es nada. La distancia entre Jesús y tu vida no es nada. No le hagas caso a los que te oprimen. No le hagas caso a los que te comen la cabeza. ¡Ah, que hubiera venido antes! Mi hermano no hubiera muerto. Las 2 hermanas se comieron la cabeza de Rolín, ¿no? Y cotorrearon de Rolín en contra de Jesús. Y nos abandonó, lo abandonó a Lázaro. Y tanto que lo quería, y al final que lo quiso, que le cocinaron. Y al final no hizo nada. Dios siempre actúa a su tiempo y a favor de aquellos que aman. ¿Cuántos amados de Jesús hay en este lugar? Tenga fe, tenga esperanza. Tenga esperanza. Lo mejor de Dios viene sobre su vida. Digan gloria a Dios. Lo más poderoso de Dios viene sobre su vida. Aquellos que todavía por alguna duda o alguna circunstancia no hemos recibido, viene sobre nuestra vida. Viene. Porque fe es eso, esperanza en aquellas cosas, en Jesús, por supuesto. Pero de qué Él obrará en cuanto a nuestras necesidades. Y nos va a permitir el desarrollo que Él mismo pone en nuestro corazón para que nosotros conocemos y también lo alcancemos. Así que no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Diga conmigo, mi problema. Dígalo fuerte, mi problema. No es para muerte, sino que es para que Dios se glorifique. Así que cuando tenga una enfermedad, usted identifique, porque todos nos enfermamos en algún momento, ¿no? Todos, en algún momento, un virus, una enfermedad, un dolor, algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sujeto a esas cosas. Tu cuerpo y el mío está sujeto. Un día nos vamos a morir de viejos o porque me pisó un camión, ¿no? Pero no voy a quedar para semilla, pero sí tengo vida eterna. Que ni el camión, ni la muerte, ni la vejez me va a poder quitar. Porque estoy puesto mi fe en alguien que ha vencido la muerte, que es Jesucristo. Diga gloria a Dios. Usted no está creciendo en el pastor Vieito, usted está creciendo en Jesús. Por eso no le puedo cambiar la vida a nadie, pero Jesús sí le puede cambiar su vida. Y le va a cambiar su casa, y le va a cambiar su presente y su futuro. Dígame amén, si no cree. Así que decirle al que está al lado tuyo es para que Dios se glorifique. Decírselo. Así que hay una realidad de la muerte. Hay una realidad de la muerte como hay una realidad del dolor o de las cosas que nos duelen, ¿no? Jesús reconoció que estaba, porque a lo primero le dice, no está muerto, sino que duerme. Pero claro, cuando habló así, los que estaban al lado no lo entendían tampoco, ¿no? Mira, vamos a leerlo, a ver. El verso 11, en el mismo capítulo, verso 11. Dicho esto, les dijo, ¿cómo estás, Manuel? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, gloria a Dios, aleluya. Mi amigo José Vieites un día va a dormir y él me va a despertar. Vos, si sos amigo de Jesús, amiga de Jesús, un día vas a tener esa crisis que se llama muerte, ¿no? Pero un día vas a despertar, digan gloria a Dios. No importa qué crisis tenga, porque las crisis no solo son de muerte, no importa cuál crisis tenga, Dios va a gobernar sobre tu vida y algo va a hacer. Diga conmigo, algo va a hacer. Si es tu Señor, si es tu Salvador, aguantate nadie de las explicaciones o las excusas que tengas que dar. Que aparte no van a ser creídas, ya te voy frenando, ¿no? No van a ser creídas. Nos conviene que Jesús sea nuestro Señor. Así que voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús, viendo que estaban medio cabezones, medio babieca, les habla claramente y les dice, Lázaro ha muerto. O sea, Él reconoce lo que la muerte puede hacer. Él reconoce lo